dancing with myself. I'm dancing self. Tararararán, tararán, tararán, tan, 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 tan. Amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias ya por conectarse. Hoy que es lunes 11 de marzo. Estamos entrando pues obviamente a la segunda semana de aquí de marzo, donde ya nos estamos relajando un poquito, ya el calor ya comienza a sentirse, ya estamos despidiendo al invierno y pues obviamente con temas muy interesantes para compartir con ustedes. Déjenme decirles que últimamente Facebook ha estado muy crítico conmigo, la verdad, muy crítico, que me tiene así que colgando de un hilo. Prácticamente en unos días me van a decir si desaparece mi página o no. Pero si no me encuentran, pues favor de que de buscarme en lo sucesivo, porque obviamente si de repente no ven mi página y ven una más chiquita, pues claro que la vamos a hacer crecer, porque no nos vamos a ir de aquí. ¿Por qué? Porque de repente Facebook me ha hecho, ¿cómo se puede decir? En retrospectiva, me ha hecho reclamos de cosas que pasaron hace muchísimo tiempo. Pero bueno, ellos tienen su criterio en los cuales se basan para hacer un juicio sobre aplicarme sanciones y restricciones. No es algo personal, simplemente es como un tipo de ajuste de cuentas, yo creo que de Facebook. Pero bueno, ahora sí, créeme que mucha gente, como me ha preguntado, ¿a qué te refieres con tu tema del día de hoy donde dices que solamente las putas tienen sexo? Y de eso se trata nuestro tema de ahora. Arcelia Mendoza, Arcelia. Qué milagro, hoy sí lo pude ver en vivo. Así es, Arcelia, y hasta te tocó saludo en esta ocasión. Y espero que te puedas seguir conectando con nosotros, Arcelia, porque se va a pues, seguir poniendo bueno este asunto. El tema de ahora, fíjate bien, se llama Solamente las putas tienen sexo. Así se llama el tema de hoy. ¿Sí sabes a qué se refiere? ¿Sí sabes a qué se refiere este tema de ahora? En alguna ocasión este tema yo lo abordé con mi amiga Luz Amalia Barrón, pero ahí le puse un nombre distinto, porque obviamente ese nombre yo no lo puedo decir en televisión abierta. En televisión abierta le pusimos el nombre Si tengo sexo por placer, ¿me convierte en una chica fácil? Aquí, de hecho, hasta esto lo vamos a volver una conferencia que posiblemente lo llevemos a varios lugares del país a manera de conferencia, titulada Solo las putas tienen sexo. Gertrude Rivas, ¿qué tal? Muy buenas noches, gracias por saludar. Arcelia dice, el tema de hoy, caray, eso sí me interesa. Israel Morales, un saludo hasta la Ciudad de México. Dani Di Marco, hasta Dubai, dice que se está conectando este hombre. Por ahí andamos. Sí, el tema de ahora, fíjate que mucha gente afortunadamente lo entendió. Mucha gente entendió el tema de ahora, o sea, no hubo necesidad de explicarle absolutamente a nadie que tiene un trasfondo el tema, que tiene un porqué el llamarlo así. La verdad es que me ha dado muchísimo gusto que muchos lo hayan entendido o que por lo menos se hayan quedado con esa noción de ¿y de qué tratará? Porque tú sabes muy bien que evidentemente yo a las mujeres no me refiero así, de esa manera. Tú sabes bien que yo a las mujeres no me refiero de esa manera. El tema tiene un tinte de... Entonces, vamos a comenzar a analizarlo porque sí, es un tema de fondo psicoanalítico, el cual vamos a entrar con toda la materia a desmenuzarlo, a ser específicos, a profundizarlo y claro, que ustedes me digan si es que les cuadra la información o no les cuadra la información, ¿vale? Ustedes me van a decir si es que les parece interesante y sobre todo si es que les pasó de esta manera. ¿A qué nos referimos con que solamente las putas tienen sexo? Ay, caray,
¿Quién dice más esa frase? Solamente las putas tienen sexo. ¿Quién dirá esa frase? Estaremos de acuerdo en que yo en alguna ocasión, yo toqué el tema de que hay personas que se les dificulta diferenciar o separar el sexo y el amor. Hay gente que se le dificulta separar, especialmente, no digo que exclusivamente, especialmente a las mujeres. Porque a las mujeres les han hecho creer que tú tienes un tesorito ahí entre las piernas, que no se lo puedes dar a cualquiera. Y además también a las mujeres se les agrega este factor de que al tener relaciones sexuales tiene que ir incluido el factor afecto. El factor afecto, es decir, que tengo relaciones sexuales siempre y cuando exista cariño o un vínculo de por medio, ¿no? En su gran mayoría. No digo que en todas, porque hay personas que sí lo saben separar muy bien, tanto en hombres como en mujeres. Y también hay hombres que no saben separar el sexo del amor, también. Pero en esta ocasión no vamos a negar que se da un poquito más en las mujeres. Entonces, cuando yo toqué este tema de gente que se le dificulta diferenciar el sexo del amor, hice un poquito de énfasis en que tiene que haber afecto de por medio, si no me siento mal conmigo mismo. De hecho, existen personas que cuando se tienen relaciones, fíjate bien, hay personas que cuando se tienen relaciones sexuales se sienten culpables si esa persona tuvo sexo y el otro no siente algo por mí. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, ¿sabes qué? Tuve sexo contigo, pero yo sé que le incluí también un elemento afectivo, el cual yo necesito que exista una conexión afectiva entre los dos, un vínculo afectivo entre los dos. Pero si yo me entero que tú no me quisiste a mí, me siento sucia, me siento mal, me siento triste, ¿qué va a pensar la gente de mí? Ya no me respondiste los mensajes al otro día. De hecho hay gente a la que se le dice, oye, vamos a tener sexo sin que se incluya ningún tipo de sentimiento de por medio, y por más que te lo dicen, no, mal de cuenta que te dijeron, vamos a tener sexo y te voy a poner casa, ¿no? Bueno, ¿quién utiliza más esa frase? Solo las putas tienen sexo por placer. ¿Quiénes tienen sexo por placer? ¿Quiénes son las putas? ¿Quién dijo que son las... A ver, pregunta. Si tú eres una de esas personas que se les dificulta diferenciar o separar el sexo del amor, entonces te hicieron creer que el sexo por placer es solamente para mujeres fáciles, ¿verdad? ¿O qué piensas? ¿Tú qué opinas? Y si te hicieron sentir que el sexo por placer era para personas fáciles, ¿quién te lo dijo? ¿Quién te lo hizo saber? ¿O quién te hizo sentir que eso era así? ¿Verdad? Entonces, cuando una persona tiene relaciones sexuales, pero que introyectadamente se encuentra el elemento, solo se puede tener sexo con tu pareja, de preferencia que estén casados, o mínimo que sea tu novio, para no sentirte tan facilota, ¿no? Para no sentirte tan facilota. Porque el sexo por placer, el sexo nada más otorgado así, es como la mujer siente, fíjate bien, hay mujeres que sienten que si cuando tuvieron sexo por placer y que no hubo un vínculo afectivo, hay mujeres que sienten que es que el otro me robó algo.
el otro se quedó con algo. El otro me vio la cara. ¿Qué? Isabel, espérate. Es que tú también tuviste sexo y obtuviste placer también. ¿Dónde está lo malo? O sea, ¿quién te vio la cara? Y la otra dice, no, a ver, es que si tú tuviste placer cuando tuviste relaciones sexuales, fue un intercambio mutuo. Nadie te vio la cara, nadie se aprovechó de ti, o sea, fue mutuo. Otra cosa es que esas personas sienten que les han visto la cara porque tuvieron relaciones sexuales, pero ellas sí pudieron entregar una carga afectiva, pero si no fueron correspondidas por el otro, se vuelven crazies. ¿Por qué me están repitiendo la frase aquí? Un tal JRO. Ya vi tu comentario. ¿Por qué copias y pegas? Me imagino que quiere que lo lea, ¿verdad? Vamos a ver qué nos pone JRO Touch. Dice, a veces la religión es opresora y sucumben en un comportamiento neurótico de sus feligreses mujeres, repitiendo dicho patrón en sus estilos de crianza. Todísima la razón. F.A. Limón dice, no es así, pero la mayoría de los hombres cuando ven a una mujer que con facilidad están con uno y otro, ellos la desvaloran. También tienes muchísima razón, muchísima razón. Pero bueno, el problema no es de que si el otro me desvalora, el problema aquí es, al punto donde yo quiero llegar es cuando tú como persona te desvaloras o te infravaloras por haber tenido sexo por placer solamente. Entonces, ¿de dónde viene esa introyección? ¿De dónde viene también esa parte donde yo me doy un valor a mí mismo de que he sido una chica fácil por el hecho de haber tenido sexo por placer? El problema no es lo que digan los demás de mí, sino que yo ya introyecté esa información, la he vuelto parte de mí, y el día que tuve sexo por placer siento que soy una facilota. Por lo tanto, una chica de bien, entre comillas, una chica de bien, tiene que estar enamorada, pero también la persona con la que tuvo relaciones sexuales, ese también tiene que tener afecto y amor por mí. Y es ahí donde empieza el estado neurótico. De que si el otro no estuvo enamorado de mí en el momento de tener relaciones sexuales, ahí viene el estado neurótico de soy una chica fácil, tuve sexo sin estar vinculada afectivamente, sin que el otro me quisiera, y es que qué imagen va a tener de mí el otro, qué es lo que va a pensar de mí. Y aquí el problema no es lo que los demás dicen de mí, aquí el problema es lo que yo ya he introyectado y lo que yo creo que soy por haber tenido sexo con el otro. Es decir, es una información que yo introyecté y la volví parte de mí. Eso es a lo que yo me refiero. Entonces, es a lo que nos estamos tratando de enfrentar, es al valor y el juicio propio que yo me otorgo. Aquí me dice Marifer Garcés, dice, hola, hablemos del sexo sin compromiso y con varios hombres a la vez. A cambio de dinero, su conducta recesiva. Y con el tiempo que pasó a largo plazo. Espero me contestes. Es que la verdad ni siquiera entendí la pregunta. Dice, ¿y es bueno pensar así o no? Joana García. A ver, yo nunca les he hablado de que si algo es bueno o es malo. Jamás. Jamás les he dicho si algo es bueno o si algo es malo. Jamás. Traten de erradicar esa pregunta. ¿Esto es bueno o esto es malo? No. Yo preguntaría, ¿te funciona? ¿Te sirve así? Si a ti te sirve pensar así, pues adelante, no hay ningún problema. Si tú sientes que a ti te otorga, si a ti te da un placer el pensar así, pues adelante. El problema es cuando ya duele pensar así.
Es problema cuando duele pensar así. Entonces, el problema está en que tuve relaciones sexuales con una persona por el simple deseo de tener placer. Después viene esta cruda moral de cómo puede ser posible que tuve sexo con alguien solamente por placer. Si a mí me enseñaron que desde pequeña se debe de tener, que eso que yo tengo entre las piernas es un tesorito que no se lo debo de entregar absolutamente a nadie más que a un hombre que lo valora. Y es ahí donde viene la crisis neurótica de querer ser valorada por el sujeto con el que conscientemente tuve relaciones sexuales por placer. Es ahí donde viene esa crisis neurótica de, ¿verdad que sí me quieres? Y aquí viene esa obsesión de tener que frecuentar al otro, casi de acosarlo, de que sí somos algo, ¿verdad? Para yo evitar el juicio. Fíjate, ya ni siquiera de mis papás, porque no se lo voy a decir a mis papás. El autojuicio, mi propio juicio de juzgarme a mí como una facilota por haber tenido sexo por placer. Ya a estas alturas en la edad adulta ya no es tanto lo que mis papás van a decir de mí. Ya yo solita como adulta tengo nada más con mi propio juicio para yo juzgarme a mí, para yo infravalorarme a mí, para yo desvalorarme a mí y yo misma castigarme. Ya no necesito ni siquiera que mis padres me castiguen. Con el simple hecho de que yo me castigue es más que suficiente. Y es ahí viene donde se genera esta crisis neurótica que te digo, de por qué fue así, de por qué el otro no me valoró, de tuve sexo con el otro, pero no estaba enamorado de mí, es que si se llega a enterar a alguien, van a creer que soy una fácil. Y a ver, espérate. Existen familias donde lamentable y lastimosamente el sexo, el tema sobre las relaciones sexuales es un tema prohibitivo, ni siquiera informativo, es prohibitivo. Hay familias donde el tema del sexo o no se habla, o si se llega a hablar, es para prohibirlo. Una de esas dos. O no se habla o se prohíbe. Una de esas dos. Muy rara vez el tema del sexo en una familia es informativo. Muy rara vez. Bueno, en la cultura mexicana, no sé, en Latinoamérica, la cultura mexicana, mucha gente, especialmente las familias tradicionales, ¿qué es lo que hacen? Le ponen mucho valor, demasiado valor, al clítoris, a los genitales de la mujer, y le hacen creer que lo que tiene ahí, y claro que lo es un tesorito, pero que no se le puede entregar a cualquiera. Es que el valor de la mujer radica ahí, ¿sabe tanto? Eso no es cierto, el valor de una mujer no radica en sus genitales. Eso no es cierto. Es pura basofia. Es pura mentira. El valor de una mujer no está en sus genitales. Entonces, pero creces en un lugar donde hasta te amenazan de que si tú no llegas virgen al matrimonio, no hombre, pues así te va a ir, que vas a hacer la vergüenza y la decepción de la familia, que qué asco, que ya nadie te va a tomar en serio, o sea, te meten mucho miedo y entre ese miedo te hacen creer que las personas que tienen sexo antes de casarse, hay familias tan tradicionalistas y algunas hasta le suman valores religiosos fundados en la religión, donde el tener sexo por simplemente el deseo de tener y fuera del matrimonio pues es para putas, así, tal cual. El sexo es solo para putas, te dicen desde niña. Entonces te lo dice tu mamá, te lo dice tu abuelita, te lo dice tu papá, te lo dice el sacerdote, te lo dice la sociedad.
el sexo es solo para putas. El sexo por placer es solo para putas. Y luego todavía, una bola de pendejos, yo puse el día de ayer o antier, no lo recuerdo bien, que solamente un hombre inseguro se obsesiona con el historial sexual de una mujer. No, hombre, salieron toda la bola de machistas y toda la bola de inseguros a decir que el kilometraje de una mujer, exacta, dices, no mames, güey, o sea, nadie se fija del kilometraje de los hombres, o qué pedo, o sea, nadie vale por su cantidad de relaciones sexuales que ha tenido. Otra cosa es lo que tú quieras, y lo que tú quieres es algo muy tradicionalista, es lo que deberían de decir. Pero nadie vale por la cantidad de relaciones sexuales que ha tenido. Absolutamente nadie. El hecho de que yo haya tenido sexo con más de una persona significa que valgo menos. Eso no es cierto. Para nada. Sería nuevamente genitalizar a las personas. Y la gente somos más que genitales. Para esto, toda la sociedad ya informó. Toda la sociedad ya opinó. El sexo es solo para putas. Te decían en tu casa quién. Porque el sexo es algo muy sagrado. El sexo no es para cualquiera. Que el sexo por placer, no hombre, es solamente para chicas fáciles. Gente de la calle hace eso. Gente que no tiene valores tiene sexo por placer solamente. Y ahí es donde dije, ¿cuánto tabú y miedo? En una ocasión me acuerdo que cuando yo atendía a adolescentes, me acuerdo que yo atendía a una chavita de 15 años que ella tenía tanto miedo por las relaciones sexuales, porque sus papás le habían dicho que si ella tenía sexo, inmediatamente le iba a dar cáncer. Yo, ¿qué? O sea, una muchachita de 15 años con un miedo, aversión a las relaciones sexuales, porque le va a dar cáncer, dices, Dios de mi vida, ¿es en serio? Así de prejuiciosa es nuestra sociedad. Entonces, es por eso que se llega un momento, se llega un día en que la mujer se vuelve neurótica. ¿Cómo chingados, no? ¿Cómo no te vas a volver neurótica si por una parte está tu instinto, está tu deseo de darle placer a tu cuerpo y por otra está los juicios de la sociedad? Por una parte está esto que siento yo y que si tengo una pareja lo puedo satisfacer, o es más, puedes hacerlo aún así, te guste una persona y está dentro de tus valores y está dentro y es de común acuerdo y no vas a dañar absolutamente a nadie. Y sabes que pues quiero tener sexo contigo para quitarme las ganas, así nada más. Ah, ok, está bien. Y ambas partes están de acuerdo. Pues ¿cuál es el problema? El problema está en que cuando como mujer le otorgas un valor extraordinario al que ya tiene, a los genitales, y que te neurotizas porque un sujeto con el que tuviste relaciones sexuales no le dio el valor que tú querías que le diera. Porque el problema no es, yo sé que puedo tener sexo con alguien y me entrego afectivamente. El problema aquí donde yo me vuelvo neurótica es donde tengo sexo con alguien, yo le doy el valor que considero que se merece, pero si el otro no me dio el valor que yo considero que se merece ese acto sexual, que tiene que venir cargado de afecto, es en ese momento donde viene mi terror. Tuve sexo con alguien sin que me quisiera. Soy una puta. Soy una fácil. Soy una huila. Soy una facilota. Soy una esto. Soy una... Y viene primeramente el autojuicio. Yo soy esto. ¿Por qué? Porque repito, ¿quién te lo inculcó desde pequeña o pequeño? ¿Que tener sexo por placer era algo maligno? Tú escuchabas a la abuela que decía, solamente las mujeres fáciles o solamente las putas o las prostitutas tienen sexo por placer. Nada más.
o las únicas que cogen sin estar casadas son las putas, decía la abuela. Y esa misma información la replicaba la mamá. Y te lo hacía saber. Una vez que te comenzaba a bajar la regla, y ten cuidado, y que nadie te vaya a tocar, y que nadie vaya a estar sobre ti, y fíjate muy bien con qué te metes. Mira, fulana de tal, tú tienes que salir de tu casa vestida de blanco, tú de tu casa tienes que salir así, tú no puedes tener sexo con cualquiera, porque eso que tú tienes es un tesoro, eso que tienes ahí es algo muy bueno. Claro que sí, pero no es para que le metas miedo. Entonces desde pequeña tú ya vas introyectando aquí en el cerebro esa frase que solo las putas tienen sexo. Y es cierto, Cote, pobre de ti todavía, donde vayas a salir embarazada. Y la deshonra de la familia. Te lo decía la abuela, te lo decía mamá, te lo decía una hermana o un hermano todavía. Y el día que tú te preguntabas algo sobre las relaciones sexuales, que ya te empezaron a crecer las mamas, que ya tu cuerpo se comenzó a modificar, que tu cuerpo comenzó a tener cambios, es en ese momento donde mamá todavía más énfasis puso sobre tu sexualidad y más te estuvo cuide y cuide y cuide y hasta te espantaba a los novios. Porque no, hombre, no vaya a ser que los desgraciados vayan a tener sexo con mi hijita. Y ahí es donde aparte tus papás, te idealizaron de que tú tenías que ser una niña muy bien portada, tenías que ser la niña que siempre sacaba 10, tenías que ser la niña que siempre se dedicaba a la escuela, la niña que siempre se dedicaba a sacar buenas calificaciones, la que usaba vestidito, la que siempre hacía las cosas bien y la niña bonita muñequita bien portadita de casa, pero que tenía que reprimir sus deseos sexuales, porque si no ibas a decepcionar a la familia, ¿verdad? Y nadie quiere decepcionar a la familia. Es por eso que el día que esta persona tuvo sexo por primera vez, se volvió casi loca, porque tuvo sexo, porque le ganó el deseo, porque le ganó el placer, porque quería experimentar, pero después le ganó el sentimiento de culpa, pues porque no estaba casada. Y solamente las putas tienen sexo por placer, ¿verdad? ¿Quién fue la persona? Te pregunto yo a ti. Tu mujer que me estás escuchando en este momento. Tu mujer que me estás escuchando ahorita. Te pregunto y respóndeme aquí en el chat. ¿Quién fue la persona que más miedo te metió para que no tuvieras relaciones sexuales? ¿La abuela? ¿Mamá? ¿Papá? ¿Un hermano? ¿Una tía? ¿Las vecinas? ¿La religión? ¿Quién fue esa persona que más te metió miedo para que no tuvieras relaciones sexuales? Porque solo las putas son las que tienen sexo por placer, ¿verdad? Por eso titulamos el live de hoy, solo las putas tienen sexo por placer. Aquí ya nos están compartiendo. Cote Sainz del de Chile nos comparte: mi mamá fue la que más me metió miedo por las relaciones sexuales. ¿Quién más? Por favor, participen para poder leer. Gertrudis también dice: mi madre. Mi madre fue quien me metió miedo para no tener relaciones sexuales. Fa Limón dice: la abuela. La abuela fue quien más metió ese miedo de que no se debía de tener sexo, ¿verdad? Yatzil Sanmar dice: mis padres, ambos aquí por igual. No podías tener sexo porque si no eras, ¿qué? Una puta. Claro. Y es por eso que las mujeres romantizan el sexo. No pueden separar el sexo del placer, el sexo del amor, perdón. ¿Por qué? Porque a fuerzas tiene que llevar esa connotación afectiva y amorosa. Porque en la infancia, ¿quién me dijo? Y es por eso que una mujer... Hay mujeres que hasta cuando están teniendo relaciones sexuales, aún así amen a su pareja,
se autoprohíben el sentir placer. Hay mujeres que hasta se prohíben el sentir placer al estar con un hombre. Pues porque si clausuro mi placer, es una forma de no dar, es una forma de decir que no soy tan puta. Porque solo las putas lo disfrutan. Lucero dice, mi abuelo, decía el hombre, llega hasta donde la mujer quiere. Mi abuela, dice Angélica, me llevaba al catecismo y era en conjunto con la religión. Nayeli dice, pues en sí la sociedad te empieza a catalogar como pura. Me imagino que quisiste decir la palabra que yo digo, ¿no? Sí, te comienza... Sí, la sociedad, claro que sí. Pero no vamos a negar que la gran mayoría comienza en casa. Comienza en casa la situación. Y cuando dices, la sociedad te empieza a catalogar así, pues claro, porque en todas las casas o en muchísimas casas piensan así. Es por eso. Pero el problema aquí en la etapa adulta, el problema ya no es las casas, ya no son las familias. El problema en la etapa adulta es cuando tú misma te autojuzgas, te autoenjuicias como puta por haber tenido sexo. Por eso. El problema ya no son los otros, sino cómo te enjuicias tú misma. Cómo introyectaste un valor que no es tuyo y te lo quedaste. Y esto pasa de la siguiente manera hablando de lo analítico. Desde que eres pequeña se comienza a fundar esta mentalidad de que solamente las putas tienen sexo. Y esto se reafirma, evidentemente, cuando más personas opinan sobre lo mismo y que todavía llegan a esa totalidad. Bueno, en la etapa de la infancia, la niña, ¿qué es lo que aprende de su madre? Recordemos, perdón, que en la etapa de latencia, es cuando la niña comienza a adquirir los valores de la madre para que en la etapa genital poder obtener un hombre parecido a a su padre. Entonces la niña comienza a absorber los valores que dice la mamá que debe de tener. Aquí en este momento existe una dicotomía de sentimientos. Por un lado, el sentimiento de querer agradar al otro, aquí lo que aplicaba Lacan, mi deseo es el deseo del otro. ¿Cuál es mi deseo? Para yo poder existir y estar en armonía conmigo misma, tengo que cumplir con el deseo del otro. ¿Cuál es el deseo del otro en este caso? El gran énfasis que hacen papá y mamá, mi abuela, etcétera, en que solamente las putas tienen sexo. Por lo tanto, yo debo de demostrar que no soy una puta. ¿De qué manera? Comportándome de la manera en que quieran mis padres. Y una vez que yo soy validada por mi mamá, validada por mi papá, ahí estoy cumpliendo primeramente el deseo del otro. Una vez que he podido satisfacer el deseo del otro, así y solamente así, yo siento que existo y siento que mi existencia es válida siempre y cuando yo le dé placer y existencia al deseo del otro. Desde ahí nos vamos catalogando nosotros de que la única manera de existir es complaciendo a los demás. Pero complacer a los demás tiene una connotación que genera lo que llamamos en psicoanálisis una escisión del yo. ¿Qué es la escisión del yo? Un yo que se divide en dos o varias partes más para tratar de dar placer a los demás, pero que llega un momento que se genera el deseo de complacer a los demás, pero que terminan por no complacerme a mí mismo. El placer que yo le quiero dar a mis padres va totalmente en contra del placer que yo me quiero otorgar a mí. Mis padres dicen no tengas sexo y mis instintos dicen ten sexo. Entonces en ese momento hay una escisión del yo. El yo se divide en dos o en más partes y es ahí donde comienza la neurosis, porque son dos ideas que por su propia cuenta generan placer. Una idea genera placer porque puedo satisfacer a mis papás
Y otra genera placer porque me puedo satisfacer a mí misma. Pero esas dos cosas que generan placer, si se juntan, son como dos imanes que se repelen. No caben en la misma historia. La psicología social lo va a llamar aquí disonancia cognitiva. Nosotros lo vamos a llamar escisión del yo. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Comienza primeramente a tener un criterio neurótico la persona. Cuando comienza a tener un criterio neurótico la persona sobre lo que quiero, sobre lo que deseo, sobre lo que me están imponiendo, es en ese momento donde se genera la escisión del yo y que va a llegar a un punto donde se puede generar un estado psicótico. Fíjate bien, estado psicótico. ¿Qué es la psicosis en el psicoanálisis lacaniano especialmente? El psicótico lo que hace es que de ver la realidad corta las partes que son desagradables y se queda solamente con la parte agradable. Entonces, para poder ser, para poder existir, ¿qué es lo que tiene que hacer el psicótico? Fragmentar por partes el placer y ver distintas realidades. Por ejemplo, con mi novio, aquí tengo el placer de satisfacer este deseo sexual y corto la realidad ahí. Y con mis padres genera el placer de que, ay, sí, soy una niña que no ha hecho absolutamente nada indebido, papá y mamá. Pero que después se genera un estado histérico porque esas dos ideas, el hecho de que ya tuve sexo y el hecho de que mis papás quieren que no lo tenga, en el momento que esas dos ideas se encuentran, genera un cortocircuito y aquí es donde la persona comienza a sufrir. Hice algo que no debí de haber hecho porque mis papás me van a condenar. Entonces entra la parte de que se tiene que ver reforzada la persona neuróticamente a fortalecer el afecto con su pareja de que, oye, tuvimos sexo, pero ¿verdad que sí me quieres? ¿Verdad que sí me amas? ¿Verdad que...? Porque el reforzar el amor que me tiene mi novio, mi pareja, es una forma en la cual yo estoy curando el curarme de ser una puta. Me curo de que tú tuviste sexo, sí, pero tuve sexo con alguien que me quiere mucho, que es como lo equivalente a estar casada, mentalmente hablando. En ese momento se genera también el miedo de que si mis papás descubren que yo tuve relaciones sin haber estado casada y lo llegan a descubrir, entonces aquí aparece un estado neurótico el cual lo llamaremos afánesis. ¿Qué es la afánesis? La afánesis es la sensación de desaparición del sujeto. No existo sin ti. Y aquí, para el sujeto aquí será la chica que tuvo sexo sin haber estado casada o sin afecto y que le han hecho saber que si tenía sexo por placer, por el mero placer, era una puta. Entonces la chica se ve obligada a tratar de justificar porque tuvo relaciones sexuales, que si el día que llega a ser descubierta que tuvo relaciones sexuales por el mero deseo del placer, es en ese momento donde si la descubren, he sido la decepción de la familia. Y ahí, como mi deseo es satisfacer al otro, pues siento que no soy nadie porque no pude satisfacer tu deseo porque me has descubierto. Entonces, si no tengo la aprobación de papá y de mamá, no soy nadie en ese momento. Y yo solamente existo siempre y cuando ellos me validen, ellos me valoren, ¿no lo crees? Solamente en ese momento. Bueno, y es en la etapa aquí donde se genera esta escisión del yo, donde se genera esta escisión del yo, donde el yo se divide por el hecho de que no puede satisfacer a su propio instinto, a su propio deseo y al deseo de sus padres. Entonces el yo comienza a coartarse. Hay una escisión, un corte del yo, el cual tiene que haber entonces varias realidades de la persona para poder coexistir
con su pareja, con su deseo sexual, con sus padres, con su propio yo. Porque si no hace esto, la persona se va a psicotizar y va a llegar el punto donde siente que ahora su valor ya no se encuentra solamente en los genitales. Ahora esa persona, mientras que los padres ven el valor de la hija en sus genitales, la hija ve su propio valor en la aprobación de sus padres. ¿Te das cuenta de esto? Entonces, aquí la chica, ¿qué es lo que comienza a hacer? Pues comienza a disociarse porque no sabe a cuál realidad atender mejor. Porque hay dos cosas que le generan placer. Es satisfacer a los papás de ser la niña bien portadita, pero también mi placer sexual que yo tengo de manera individual. Y es aquí donde se genera esta famosísima frase que yo me autojuzgo o que yo me autoenjuicio diciendo solo las putas tienen sexo. Es por eso que me obsesiono que el día que yo tenga relaciones sexuales, el otro debe de amarme, porque yo puedo garantizar que puedo amar al otro, pero me voy a volver neurótica si el otro no tuvo sexo conmigo, pero sin amarme. Y como el otro, si no me amó, fíjate bien, si el otro no me amó durante la relación sexual, entonces voy a decir que el otro se aprovechó de mí. Voy a decir eso, que el otro se aprovechó de mí si el otro no me compartió de su afecto. Aunque yo haya sentido placer y el otro obviamente salió beneficiado porque se sirvió de mí, yo no me veo a mí misma como una persona que se sirvió de él, aunque también lo haya disfrutado, porque me han hecho creer que solamente los hombres vienen a servirse de las mujeres, que la mujer tiene algo que todos los hombres desean, y que solamente el hombre indicado, es decir, el hombre que ama mi tesoro, es aquel que se lo merece. Entonces, si yo se lo llegué a dar a alguien que no valoró mi tesorito, me voy a volver neurótica y obsesiva para que con que el otro se obsesione conmigo, así como yo me obsesiono con él. ¿Qué les parece hasta ahora lo que vamos hablando de este tema? Dice, después anda pensando en casarse sin amor para que no la descubran. Exacto, Ruth. Dice, fue terrible pasar por eso, llevar una doble vida y perder un bebé en mi casa sin saber lo que pasaba. Pero como lo sospechaba, no le conté a nadie hasta que me di cuenta que podía morir y ahí le pedí ayuda a mi hermano. Él me llevó urgencias y tapó con mis padres. Ve nada más. Bueno. Pues chicos, hemos llegado al final de esta transmisión. Ya es lunes, 11 de marzo. Nos aventamos un buen tema el día de ahora, Déjenme aquí en el comentario qué fue lo que les pareció, si es que cuadra con la realidad o no cuadra con la realidad. ¿Solamente las putas tienen sexo? Sí, porque eso fue lo que me enseñaron desde pequeña y yo no quiero ser eso, ¿verdad? Que pasen todos muy buenas noches. El tema de la próxima semana, créeme, también está buenísimo. Tenemos muchos temas buenos para este año y créeme, en esta ocasión no va a ser la excepción, ¿vale? Que tengan todos muy buenas noches, gracias por haberse conectado. Nos vemos el próximo lunes, sin falta. Hasta luego.